Catequista soy, catequista para hoy. Catequista soy, construyendo el reino del amor. Catequista soy, catequista para hoy. Catequista soy, construyendo el reino del amor. Hazme verdadero educador, siempre atento a tu voz, con pies ligeros y buen humor, para anunciar la salvación. Catequista soy, catequista para hoy. Catequista soy, construyendo el reino del amor. Buenas noches a todos, ¿cómo están? De nuevo nos volvemos a reunir por medio de la virtualidad para poder ir aprendiendo, ir llenándonos también de las cosas. Si me pueden decir alguno de ustedes si me está escuchando. Padre, Sí, bueno. padre, sí se escucha. Muy bien, muchas gracias Maribel, muchas gracias, muchas gracias. Ahora sí, voy a compartir el PowerPoint para comenzar, pero antes vamos a rezar a nuestra Madre. Hoy hemos celebrado, aunque es una fiesta, es una solemnidad, ustedes ya saben, porque han llevado canto, o bueno, están llevando canto a la liturgia, saben muy bien que cuando hay solemnidad, hay de todo, ¿no? Como si fuera domingo. Hoy hemos celebrado, estamos celebrando juntamente con nuestros hermanos franciscanos, los frailes menores, esta hermosa fiesta de Nuestra Señora de los Ángeles, o llamado también la fiesta de la Porciúncula, o famoso, hoy también se hizo en varias parroquias franciscanas, como en la Merced, en San Ramón y ese tipo, el tradicional puchero, que se reparte en primer lugar a los pobres y luego a todas las personas que van también a compartir estos momentos. Vamos a ponernos en la presencia del Señor y vamos también a pedir la intercesión de María de los Ángeles, ¿no? Con ese hermoso canto, ¿no? Reina de los Ángeles, vamos a decirle: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de los Ángeles, ruega por nosotros. San Francisco y Santa Clara de Asís, rueguen por nosotros. Beata Mártir, Aguchita, ruega por nosotros. San Francisco Solano, patrón de los catequistas, ruega por nosotros. Muy bien, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos y hermanas. Bueno, una vez más nos encontramos y ya estamos en el cuarto momento, en el cuarto encuentro de nuestras clases virtuales por medio de Zoom de moral social. Yo les voy a hacer recordar que ya estamos a la mitad del camino y me imagino que deben de estar a la mitad del camino de su trabajo. Hay que recordar que después de la última clase, de ese último martes que nos vamos a encontrar, va a correr unos días hasta el sábado para que ustedes tengan unos días más para poder terminar bien ese trabajo. Les voy a recalcar que lo lean, la encíclica social que pudieran haber elegido, o cualquiera de los dos documentos del Concilio Vaticano, cualquiera de los dos, o cualquiera de los 11 cartas sociales que tiene la Iglesia, escrito por distintos papas, ¿no? Desde el siglo pasado, ya calen ustedes también y vayan aprendiendo que la Iglesia también está donde el Evangelio necesita ser proclamado. No es que nos metamos en política, este curso no es su fin, como se llama, de que ustedes se metan en la política, no, sino que hacer, como decía San Francisco de Asís, evangelios vivientes, que todo lo que hagamos y que todos noten en nosotros, en nuestros actos, al Cristo del Evangelio. Eso es ser evangelios vivientes, ¿sí? Muy bien,
Vamos a continuar entonces con la clase. Seguimos con el tema número 4. Si ustedes abren en la plataforma el sílabus, continuamos el tema de la moral social en la Edad Media. Voy a compartir un momentito, por favor. No se me desesperen. Muy bien, ya lo están viendo, ¿cierto? A ver, algunos de ustedes me dicen. Sí, se ve. Muy bien, muchas gracias, señora Maribel. Sí, se ve. Muy bien, ahora sí. Vamos a hacer una pequeña introducción a esta etapa de la Iglesia. Muchos pensamos que la Edad Media, que consta desde el siglo V hasta el siglo XVI, baja, media, alta y baja Edad Media, así se divide en este tiempo, que duró más de 1000 años. Todos pensamos que es la época más trágica, es la época más negra, como se dice, de la historia de la Iglesia y también de la humanidad. Podría ser, como no tampoco. Por eso, queridos catequistas, hay que informarnos bien, para que no venga cualquiera un lobo disfrazado de oveja y nos meta cosas en la cabeza o dudas en la cabeza y haga que nosotros detestemos a nuestra madre, la Iglesia, como dice en su encíclica Mater et Magistra, ¿no? Si alguno lo está leyendo, el Papa Juan XXIII dice que la Iglesia es madre y es maestra, es educadora. Pero ¿qué cosa educa? Eso ya no les voy a decir. Me imagino que él o la que está leyendo esta encíclica se está empapando de la doctrina de este santo varón, de este Papa de la Paz, ¿no? El Papa bueno, así como lo llamaban. Volvemos al tema. Muchos pensamos, vuelvo a repetir, que la Edad Media, claro, tiene sus cosas, tiene sus pros y sus contras, y tiene también sus puntos a favor. Dentro de la doctrina social de la Iglesia o de la moral social, que ahora se llama, pues en la Edad Media también existió, también estuvo presente en la vida tanto religiosa, en los monasterios, en la vida social, la palabra de Dios, el Evangelio. Y eso lo vamos a ir viendo y terminaremos esta clase viendo las órdenes mendicantes, justamente que eran los franciscanos, los dominicos y los carmelitas, porque había órdenes monásticas, ¿no? Como los benedictinos, los cistercienses, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ir un poco a poco informándonos y también sabiendo. Vamos a hablar un poquito de estas características generales de la Edad Media. Ya les he ido hablando un poco hace un momento. Data desde el siglo V hasta el siglo XV después de Cristo. Prácticamente son 1000 años, 1000 o a 1100, ¿no? Pero vamos poniéndolo 1000 años. Este nombre de Edad Media fue adoptado en la época moderna, en la siguiente, a partir del siglo XVI, con la Ilustración, ¿no? Y con muchos eventos más, a partir de este siglo, de la época moderna, donde se empieza a hablar de este periodo como la Edad Media, pero al principio no se le da mucha importancia, porque se decía o decían los grandes de esa época que no sucedió nada de importante, más bien fue una época del oscurantismo, tanto de la sociedad, de la iglesia, del poder, de la guerra, de las cruzadas, etcétera, etcétera. Pero como sabemos, en esta época nace un San Francisco de Asís, nace una Santa Clara, un Domingo de Sabio, de Guzmán, perdón, y pues otros más, que han ido iluminando, han ido ayudando, entre ellos también Santa Catalina de Siena. Se le divide en 2 etapas, pero podríamos decir también 3, la alta, la media, podríamos decir la primera, la alta y la última, ¿no? La decadencia, como se dice, ¿no?
es el tiempo que también apareció el feudalismo, ¿no? Del siglo X al siglo XV. Son 500 años de feudalismo. Luego se va a transformar en otro régimen, ¿no? Características de la Edad Media. Vemos que en este tiempo existe un teocentrismo. ¿Qué es el teocentrismo? Teo sabemos que viene de la palabra Dios, griego Dios, centrismo. Entonces, está fácil. Está más claro este término que el agua del río Manta. Teocentrismo y visión religiosa. Vemos que Dios está en todo. O sea, es un tiempo en que la vida en la Edad Media, tanto social, eclesiástica, política, está basado en los evangelios, en la Biblia, en la vida religiosa, ¿no? Vemos también otra característica, la escolástica, como el sistema filosófico que predomina, ¿no? La escolástica con Santo Tomás de Aquino, ¿no? Que coge de Aristóteles. Muchos escritores, muchos filósofos después de la Edad Media van a decir, así en modo figurado, que Santo Tomás bautizó a Aristóteles, ¿no? Porque sabemos que Santo Tomás de Aquino, un dominico, hijo de Santo Domingo de Guzmán, la razón siempre por delante, ¿no? Otra característica de la Edad Media, nos encontramos con un sistema del feudalismo como un esquema económico, político y social, incluso también religioso. Todos sabemos, ¿no? El feudalismo era un sistema, ¿no? Que estaba dirigido por el señor feudal, que podía ser el rey, que podía ser una persona adinerada, y también en la iglesia, ¿en qué sentido? Los monasterios, ¿no? De los monjes tenían terrenos y tenían vasallos que trabajaban la tierra por ellos. Por eso, cuando viene, ¿cómo se llama?, una época muy crítica después, en el siglo 8 o 9, nace un santo, que ahorita no se me viene la memoria, que es el fundador de los, ¿cómo se llama?, de los trapenses, antes que era benedictino. Él ve este tipo de trabajo como en contra, o sea, que va en contra de la regla monástica dictada por San Benito, porque sabemos que San Benito nos dice, ora y trabaja. El religioso, el monje, tiene que ganarse la vida con su trabajo. Y para ese entonces ya no, porque los monjes se dedicaban a la escritura, a la traducción de manuscritos, o de repente a copiar manuscritos, porque si no fuera así también hubiéramos perdido las grandes obras, ¿no? Como Aristóteles, Platón, Séneca y los grandes, ¿no? De la época antigua. También vemos un predominio de la monarquía y de la nobleza. Aquí están los grandes señores. Nacimiento y florecimiento de las ciudades. A través de esto, pues nacieron nuevas fortificaciones. O sea, las ciudades nacieron como fortificaciones hasta el día de hoy, que como vemos, ¿no? Un castillo y la ciudad. Y cuando uno va a Europa, vemos todavía este estilo, ¿no? Las calles de piedra, ¿no? Angostitas, ¿no? Humedad, etcétera, etcétera. Pero van creciendo, van apareciendo más ciudades, ¿no? En este tiempo. También las rutas comerciales propician un entorno cultural. La seda, la tela, claro está, la agricultura y todo lo demás creaban este entorno cultural también, ¿no? Entonces, el comercio también ayudó bastante para que las grandes ciudades fundadas, y especialmente donde estaban los reyes, los monarcas, ¿no? Pues pudieran subsistir, podían vivir bien y tranquilos, ¿no? Luego, la aparición de los primeros intelectuales, ¿no? Que van, en primero, aparecen como si fueran unos simples recopiladores de conocimiento. Por ejemplo, en los monasterios, los benedictinos, ¿no? El Cluny, ¿no? Que son órdenes monásticas, se dedicaban a la transcripción de los escritos, de los manuscritos, ¿no?
Es como decir ahora, hay que ponerlo todo en PDF para que todo sea virtual y se pueda preservar, ¿no? Pero antiguamente no había internet, sabemos, no habían estas facilidades que ahora en nuestro tiempo moderno lo tenemos, sino que era todo a mano, ¿no? Todo se escribía y la lengua pues era el latín, siempre, siempre el latín. Luego también los estilos culturales, el románico y el gótico. Eso lo vemos en las estructuras de las grandes iglesias, catedrales, de las fortificaciones, de los monasterios incluso, ¿no? Los famosos arcos románicos, ¿no? Que van también surgiendo, ¿no? En la Edad Media vemos, a raíz de las invasiones de los bárbaros. ¿Quiénes eran los bárbaros? Este término viene desde el Imperio Romano. Los bárbaros eran quienes no eran romanos, en este sentido, o los que no habían sido colonizados todavía o no habían sido subyugados por los romanos, ¿no? Estaban los galos, estaban los, ¿cómo se llama? Los visigodos, los mongoles, los ostrogodos, etcétera, ¿no? Vemos que en este tiempo una importancia del trabajo manual, y eso lo vamos a ver en el campo y en el campo intelectual. En el campo con el feudalismo, ¿no? Y en el campo intelectual, pues en los monasterios. Vemos también los monasterios son centros de trabajo, ¿no? De trabajo del campo, de las escrituras, y todo, ¿no? La producción va a servir también para el consumo y está regulada para el consumo en este sentido, ¿no? O sea, trabajaban para subsistir. Luego, las corporaciones de trabajadores son el medio de formación de todos estos, ¿no? La enseñanza moral en la Edad Media. Ahí, en el dibujito que ustedes ven al gran Santo Tomás de Aquino, un hijo de Santo Domingo, como podemos ver, está sosteniendo una iglesia y un libro, ¿no? Entonces, también nos está enseñando que la enseñanza de la moral social en la Edad Media va a surgir a partir del florecimiento intelectual, ¿no? De las sumas y de las sentencias. ¿Qué son las sumas? Las sumas son escritos por ellos, ¿no? De distintas cosas. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, tenemos la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, que son como, si no me equivoco, son 7 o 8 tomos, ¿no? De un gruesor considerable, ¿no? De 3 o 4 pulgadas cada uno, si que no me equivoco, ¿no? Donde se trata de distintas cosas, ¿no? Uno, cómo probar la existencia de Dios, ¿no? Cómo probar, ¿cómo se llama? El motor inmóvil, así, ¿no? Todo intelectual. Y esto se da en los monasterios y también ya en las nacientes universidades que tuvieron su origen dentro de los monasterios, ¿no? De los monjes religiosos de la Iglesia Católica. Segundo, también vemos que la enseñanza de la moral social referentes a los problemas propios de la época. ¿Cuáles eran esos problemas propios de la época? En ese sentido, la pobreza. La pobreza, pero tratado a raíz del Evangelio. Y vemos en la persona de Santo Tomás de Aquino que se destaca con su enseñanza. Una enseñanza atenta a la realidad y a la caridad. Es un poquito aristotélico, ¿no? Vamos a ver ahora la acción social en la época medieval. ¿Qué se hacía? ¿Qué se hacía allí? Nos referimos a la acción social en los primeros siglos de la edad del medioevo o de la época medieval. Recordemos desde el siglo V, ¿no? Nos puede parecer un poco complicado, prematuro o anticipado, ¿no? Pero existían formas
de hacer frente a las adversidades, que como luego vamos a ir viendo más adelante, van a rebasar ampliamente en la vida familiar, el vecindario, ¿no? O de repente viendo en la actitud, en el plano institucional. Eso va a suceder a lo largo de la Edad Media. O sea, algo se hizo, ¿eh? Algo se hizo. No es que todo es malo en esta época. Se hizo algo porque, ¿no? Porque se veía mucha pobreza, mucha dejadez, incluso mucho analfabetismo, ¿ya? Por eso las formas de ayuda estuvieron condicionadas, dice, especialmente a lo que venía en el momento, ¿no? Especialmente la pobreza. Existía una gran cantidad de pobres. Justamente cuando San Francisco de Asís decide dejar todo eso, ¿no? En un pobre más. Por eso Francisco de Asís es el pobrecito, ¿no? El pobrecito de Asís. Y lo más importante es que él es el otro Cristo, porque se parece al Cristo sufriente. Y eso, como todos sabemos, lo llega a realizar, ¿no? Cuando él recibe las llagas, ¿no? De Cristo en su cuerpo. Incluso cuando regresa de Medio Oriente, cuando tiene problemas de la ceguera, ¿no? La pobreza. Vemos a partir de allí, también cuando las órdenes mendicantes empiezan a nacer, es por esto, para socorrer a los pobres. Como diría la Madre Teresa de Calcuta, los pobres de entre los pobres, ¿no? Por eso Francisco de Asís decía, la dama pobreza, ¿no? Y ese hermoso canto del trovador, ¿no? Que nos trae buenos recuerdos. La estructura económica y social de la época medieval coloca grandes capas de población en una situación de precariedad pues, de la pobreza, ¿no? Que podía hacerles traspasar pues, fácilmente al nivel de la pobreza, ¿no? Estos hermanos, estos pobres, no tenían la capacidad de vivir pues, de manera digna, como podemos decir así. Recordemos que es un tiempo, incluso para los ricos, que no hay el sistema eléctrico, no hay de agua ni desagüe, agua potable ni desagüe, ni nada de ese sentido. Entonces es una época un poquito desordenada, ¿no? Desordenada tanto social, poblacional, ¿no? En este sentido, ¿no? Eran precarios en su economía y la mayoría se dedicaba a la agricultura, porque no había otra más, porque no podían aspirar a más. Eran pobres, ¿no? Pobres y analfabetos, ¿ya? Estos estaban a la merced, o sea, a la voluntad, al capricho de gente buena, de gente mala, ¿no? También condiciones del tiempo, de la enfermedad, de la muerte, y sobre todo, al no tener, incluso para vivir como debe de ser, los impuestos tenían que pagar, ¿no? Era terrible en este campo, ¿no? Los pobres sufrían demasiado. Algo parecido a nuestra actualidad. Nuestro país nos sigue cobrando impuestos, y a las finales, ¿dónde irá esa plata? No es que esté criticando al sistema de nuestro país, pero es la realidad que uno vive. Por otra parte, la religión cristiana, hablamos religión cristiana porque no habían todavía los protestantes. Los protestantes vienen a partir del siglo XVI, XVII, con el bendito Martín Lutero, que fue monje agustino y que luego pues, dejó el convento, se casó con una ex monja y pues bueno, se quedó así. La religión cristiana, también hablamos, pasó de ser algo
de gente minoritaria. Recordemos que en los 3 primeros siglos, desde la muerte del Señor hasta el edicto de Milán o el edicto de tolerancia, que es del año 350 para ahí, la cristiandad, el cristianismo era perseguido, era una religión abominable porque muchos hablaban tonterías, ¿no? Etcétera. A partir del siglo IV, V, empieza a florecer la vida cristiana. Incluso para ustedes, catequistas, a partir de este siglo, 4, 5, la catequesis catecumenal pasó de ser una catequesis profunda, que como ahora se nos está pidiendo, que la iglesia está pidiendo, ¿no? Que muchos de nosotros renegamos, ¿por qué? ¿Por qué mucho se demora? ¿Por qué 2 años en mi parroquia? ¿No? ¿Por qué mucho tiempo, padre? No puede ser posible. Ustedes están espantando a los fieles. No puede ser así, ¿no? Es porque en los 3 primeros siglos existía una catequesis permanente, ¿no? Que les llevaba incluso a dar la vida por Cristo, sin tener miedo. Claro que el miedo habrán tenido, pero han sido valientes. ¿Por qué? Porque las catequesis, sus catequistas, que muchas veces eran los mismos obispos, ¿no? Y algunos que han tenido la suerte de tener a algún apóstol como su catequista, les ha servido para dar testimonio de Cristo, quemado, devorado, descuartizado, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso aderezado en la parrilla, ¿no? Como San Lorenzo. Entonces, en esta época, al pasar de ser una religión minoritaria, perseguida, ¿no? Se convierte en una religión de Estado, ¿ya? De Estado. De esta manera, el cristianismo va a imponer una serie de nuevos valores, modos de vida, representaciones del futuro y actitudes sociales basados de manera fundamental en las Sagradas Escrituras. Pero las Sagradas Escrituras para unos cuantos, ya que la mayoría no sabía leer ni escribir. Entonces, padre, ustedes dirán, pero ¿cómo entonces la gente era catequizada? Pues si ustedes van a una catedral, ven los vitrales. Y los vitrales no eran solamente, ¡ay, qué bonita imagen de la Virgencita! No, era un estilo de catequesis, o es un estilo de catequesis en realidad, porque muchas cosas entran por nuestra vista. Entendemos y nos acordamos más lo que vemos, y lo que vemos hablamos. Es una época de cambio. Entonces, al ser una religión ya del imperio, o sea, del mundo, ¿no? Para ese entonces, todavía no había nacido un Cristóbal Colón, etcétera, que descubre América pensando que eran las Indias. Vemos el cambio también de la estructura dentro de la iglesia en cuanto a la catequesis. Venían muchos querían ser cristianos porque esa era la moda, esa era la tendencia. Por eso se pasó a la catequesis express. Y desde allí la iglesia empezó a declinar en la catequesis. Por eso, la iglesia que es madre y es sabia, con el magisterio de la iglesia, nos vuelven a ese llamado de redescubrir y de revivir el tiempo del catecumenado. No es porque los padres quieren o que el obispo quiere, que es un capricho, no, es porque la iglesia lo pide, ¿no? Lo pide la iglesia. ¿Por qué? Porque en esos tiempos de persecución habían cristianos firmes. Apaguen por favor su micrófono. Habían cristianos sólidos. Ahora cualquier lobo disfrazado de oveja viene y nos rapta. Entonces, ahora lo que se quiere es cristianos que tengamos esa intimidad, encuentro con Jesús, como San Pablo camina a Damasco. No es otra cosa más que eso, ser buenos cristianos. No solamente cristianos católicos de domingo, de fiesta patronal, ¿no? Ahora yo voy a tener fiesta patronal el 15 de agosto, ya vamos a empezar la novena también este sábado. Entonces, ¿qué clase de cristianos somos? ¿Qué clase de católicos somos? ¿De velita? ¿De florcita?
de procesiones están bien, pero falta. Hay algo más que falta, chicos. Y ustedes como catequistas tienen que volver a retomar eso. Tienen que ayudar a sus pastores. Bueno, todos estos valores basados en el Evangelio, en la palabra de Dios, van a resaltar la pobreza de Cristo. Ahí vemos un San Francisco de Asís, por ejemplo, ¿no? Que será considerada como un valor espiritual y por tanto la misericordia hacia los pobres como un deber que se materializará en la limosna. Por eso una de las obras de caridad o una de las tres características, por ejemplo, de la cuaresma es la limosna. Pero la limosna no dada de lo que me sobra, no dada de lo que me sobra o de lo que ya no quiero en cuanto a comida, sino lo que a mí me hace falta, yo comparto al hermano, como la viuda del templo, ¿no? Que da sus únicos centavitos que quizás tenía para comprarse un pancito y eso sería su única comida del día, pero lo da con alegría. Y eso es lo que Jesús resalta en el Evangelio, porque ella ha dado más, porque ha dado incluso de lo que no tiene, ¿no? No es agarrar la moneda, toma, tirarle, no, que como a veces pasa en la carretera. No sé si ustedes habrán visto en la carretera, cuando está hueco, y cuando vuelves a pasar nuevamente por allí, ves algunas personas que están tapando los huecos. De alguna y otra manera te ayudan a cuidar el carro, pero a veces, ¿cómo actuamos con ellos? Cuando nos extienden la mano, pues les tiramos el dinero, y eso no está bien. Entonces, por ejemplo, como estos actos simples, sin importancia, dicen mucho también de nuestro ser cristiano, católico. Por eso se enfatiza bastante la pobreza de Cristo. Cristo se hizo pobre por nosotros para enriquecernos, ¿no? Ante Dios. Tomó nuestra naturaleza, ¿no? Como dice uno de los prefacios de la misa, tomó nuestra naturaleza humana, en todo se pareció a nosotros, menos en el pecado. Se hizo pobre por nosotros, ¿eh? Cristo pobre, ¿no? Christus pauperibus, como dirían los grandes latinistas, ¿no? Y es un deber, es una obra de misericordia, ¿no? Entonces, no es dar por dar, sino es reconocer en ese pobre que yo le doy esa monedita o ese billetito a Cristo que está sufriendo. Como la Madre Teresa de Calcuta, antes que sea misionera de la caridad, ella era monja de Loreto. Cuando ella se iba, dice, cuenta en su historia ella, a un retiro en la estación de tren, se encontró con un pobre que extendiéndole la mano le decía, tengo sed, tengo sed, tengo sed. Y ella entendió que esa sed no es de amor, esa sed no es material, sino es la sed de misericordia que nos llama a todos, ¿no? Ya vamos viendo un poquito también en esta época, en este tiempo de la historia de la iglesia y también de la historia universal, que ya se van consolidando la acción social en la iglesia, en la sociedad, de poco a poco, de ahí hasta nuestras épocas, cuando ya tenemos Cáritas, cuando tenemos ya las ONG, etc. La limosna es importante, se convierte en un instrumento para la redención también de los pecados y de la salvación, porque detrás de cada pobre está el rostro sufriente de Cristo, detrás de cada pobre. Por eso cuando nosotros en la actualidad demos alguna limosna, recordemos que no le estamos dando a ese pobre, le estamos dando a Cristo. ¿Y qué le damos a Cristo? ¿Lo que nos sobra? ¿O cómo le damos la limosna a este Cristo escondido en este mendigo? ¿Tirándole o mirándole con misericordia? Como decía San Francisco, ¿no? Desde el encuentro con el leproso, su vida cambió. El cristianismo se presenta como la religión de los pobres y es por eso que la función primordial de la iglesia es de socorrerles. Aquí, donde estoy señalando, está el famoso diácono San Lorenzo, mártir, ¿no? Del siglo III, IV, casi los últimos mártires,
Cuando el emperador le cogió y le estaba interrogando, porque sabía el emperador de que él era el administrador de la iglesia, secretario del Papa de entonces, y le preguntó que le entregara el tesoro de la iglesia. Y le dio un día. Al terminado el plazo, el santo diácono le dice, llevando a mucha gente pobre, por Dios, era leproso, lo que sea, lo que había encontrado en la calle, y le dijo, señor emperador, estos son la riqueza de la iglesia. Por eso, cuando nosotros hablamos de riqueza en la iglesia, son los pobres, somos nosotros mismos. Los pobres que no tienen nada y que todo carece, y de los otros pobres que somos nosotros, que necesitamos de la misericordia y de la gracia de Dios. Porque somos pobres, porque somos necesitados, ahora en la actualidad necesitamos de Dios, recurrimos a Dios. Y uno de esos, de recurrir a Dios, es ser buenos catequistas, no ser mediocres en ese sentido, ¿no? Por eso vemos una división en la Edad Media de los que rezan, los que combaten y los que trabajan. Los que rezan, pues están en los monasterios, ¿no? Los monjes. Los que combaten, pues están los caballeros, ¿no? Las famosas cruzadas. Y los que trabajan, pues en el campo, ¿no? Todo esto o estos tres niveles van a ayudar para que esta época pudiera llevarse a cabo, desarrollarse, ¿no? No a perfección, sino como para salir del momento. Recordemos, ante tanta pobreza, pues la pobreza tiene que ser, quizás en un principio, como pensarían, en erradicar, en realidad era, pues, convivir con ella, porque todos somos pobres. También se van creando en este tiempo las instituciones precisas para canalizar la salvación. De aquí vamos a ver un poquito el papel principal de la iglesia, que es la portadora, que es la que funda estos tipos de auspicios de caridad. No solamente a los pobres dándoles dinero o repartiéndoles comida, sino que también abriendo hospitales. Muchos de estos hospitales se encontraban dentro o al costado de los conventos, ¿no? Y eran los mismos frailes a veces. Podemos distinguir tres momentos que se ha ido institucionalizando la acción social medieval. La primera, en el plano eclesiástico, ¿no? Hasta el siglo XI, la asistencia se caracteriza por un sentido, bueno, no sé, a veces las cosas de la vida son contrariedades, ¿no? Y se va a ir pensando primero en socorrer a los pobres, a los enfermos, se atiende al peregrino, a la viuda, al huérfano, al cautivo, a todos, ¿no? Y es un tiempo que también nacen las órdenes, ¿cómo se llama? Se llama, por ejemplo, San Camilo, los Camilos, ¿no? Van naciendo las órdenes de caridad, de acción social, en este sentido, ¿no? Como vuelvo a repetir, hasta el siglo XI la asistencia era así. Más allá, ya vemos el feudalismo. Los prelados. ¿Quiénes son los prelados? No los pelados, sino los prelados son los obispos. ¿Ya? Dice un dicho que ellos han de ser hospedadores de los pobres y tienen que desempeñar junto con los monasterios un papel importante en torno a la caridad. Miren, un poquito lo que nos dice Santiago, ¿no? En el capítulo 5, muéstrame tu fe con obras, o sin obras, que yo te mostraré mi fe con obras. Eso, ¿no? Por eso algunas órdenes obligaban a sus religiosos a la renuncia de sus bienes, porque la mayoría era gente pudiente, los pobres no podían entrar tampoco, porque ¿qué cosa iban a entregar? ¿Qué dote iban a entregar, no? Ellos renunciaban a sus bienes para luego, con esos bienes, el prior o el superior del convento o todo el convento pudiera ayudar a los pobres, ¿no? Para que sean atendidos,
¿no? Y también para que no faltara nada en la mesa de los monasterios, de los conventos, ¿no? Y también servían para las rentas eclesiásticas, ¿no? La limosna, etcétera, que se pagaba, ¿no? Los fieles también, a título personal, ¿no? Cumplían esta obligación de contribuir a la caridad. Muchas personas donaban dinero por cantidad para las obras de caridad de la iglesia. ¿Ya? Lo hacían a través, normalmente, por el único medio que se tenía en ese entonces, los monasterios. Iban y entregaban allí para que los monjes pudieran hacer las obras de caridad en sus hospitales, comedores, etcétera, ¿no? O de repente, cuando un señor feudal, ¿no? O adinerado dejaba como herencia, ¿no? O en su testamento, que todos sus bienes pasaran para estas obras benéficas, a través de tal convento, de tal orden, etcétera, etcétera. Eso ya quedaba ya a título personal, en ese sentido. Segundo, esta acción social se va a ir ampliando, no solamente dentro de la iglesia, sino también ya se va concretando la asistencia, ¿no? La asistencia. Vuelvo a repetir, a principios del siglo XI hasta la segunda mitad del siglo XIII, podemos hablar ya de un proceso más claro de institucionalización de la caridad. Van a empezar a salir cofradías, ¿no? Vamos avanzando, ¿no? Empiezan a salir ya más que nada cofradías, ¿no? De laicos, ¿no? También cofradías privadas, como las leproserías, los albergues, ¿no? En las zonas urbanas. O sea, quiere decir que la asistencia social no es solamente tarea de la iglesia, sino también tarea de todo fiel cristiano. Si nosotros hablamos de iglesia, hablemos de iglesia institucional, ¿no? No como iglesia comunidad, que todos somos, ¿no? Que ahora se habla bastante. Entonces, se va abriendo leproserías, albergues, orfanatos, ¿no? Hospitales, ¿no? Los hospitales van a ser una pieza muy importante en esta época, porque recordemos que es una época muy cruda. Les vuelvo a repetir que no había desagüe, no había agua potable, no había luz. Entonces, pues, en una ciudad desordenada, pues, existían las enfermedades, los roedores, etcétera, etcétera. Y eso, pues, ocasiona enfermedades, ¿no? Por eso, los hospitales van a ser una pieza clave durante muchos siglos y se va a ir perfeccionando el esquema de los hospitales a través de los laicos, de las personas de buena caridad en la asistencia social, ¿no? Como les vuelvo a repetir, normalmente al principio estaban anexados a los monasterios, a los conventos, ¿no? Esto me hace recordar, por ejemplo, en la Merced, y los que son de la Merced, en donde vivían las hermanas salesianas, en la calle principal, Girón Tarma, al costado de su convento, colegio, estaba una capilla, y al costado está ahora el hospital, Minsa. Todo ese hospital que antes nosotros conocíamos, que íbamos, porque ahí nos atendían, porque no había el hospital de abajo, la otra planta, era de las hermanas religiosas, de las hermanas salesianas, y ellas mismas donaron ese convento, ese claustro para el hospital, siendo ellas las primeras enfermeras en la Merced Chanchapán. ¿Sí? Así es. Por ejemplo, ¿no? Cómo se va o cómo va tomando importancia en la vida de los demás los hospitales, el cuidado de la salud. El rey también, como cabeza de su nación, va a tener una responsabilidad tan grande para ver esto, ¿no? Por eso también van a existir hospitales reales dentro, no de los monasterios, ni fuera de los monasterios, sino dentro
en primera, de los castillos, ¿no? Van apareciendo otras formas de asistencia también, cofradías, tanto religiosos y benéficos, con un carisma, ¿no? Con un carácter general, ¿no? Que va a distinguir, ¿no? Clases y profesiones, ¿no? En estas cofradías religiosas, lo primordial era el auxilio mutuo, en primer lugar, entre los miembros de la cofradía, los cofradres, ¿no? Pero también tenían la obligación de atender a los pobres que no eran parte de la cofradía, ¿no? Los cofrades pagaban cuotas, ¿no? Y tenían derecho a socorro en caso de pobreza, enfermedad o de muerte. Casi como una comunidad religiosa. Tercero, esta es una etapa desde la segunda mitad del medioevo, ¿no? Del siglo XIII hasta el final del siglo XV. Vamos a ver una diversificación de la acción social en dos facetas complementarias, la asistencia y la represión. Este es un periodo pues, que marca el final de la época medieval, ¿no? Ya es el último y es el tránsito para el mundo moderno, ¿no? La final de la reconquista, de la colonización de América. Recordemos que en la Edad Media sucede todo esto, ¿no? La colonización de América, Cristóbal Colón, desarrollo y crecimiento de las ciudades y del comercio con el feudalismo. Vemos también que en este tiempo no se ha dejado de ejercer la caridad, ¿no? Que va a ir transformándose también. Volvemos a repetir, del plano religioso al plano laical. Vemos cómo la gente, los laicos, van tomando conciencia de su ser también, de que tenemos un prójimo en ese sentido, ¿no? Las ciudades, ¿no? Los eclesiásticos o los laicos, ya sea a título individual o mediante cofradías, gremios, parroquias, ya, sedes de catedralicias y órdenes mendicantes, quienes van a ejercer la caridad de manera primordial, en ese sentido. Ahora vamos a hablar sobre las órdenes mendicantes. ¿Quiénes o qué cosa es eso? Órdenes mendicantes, ¿no? La palabra mendicantes viene de la palabra mendicar. Y pues los frailes franciscanos, los dominicos, salían a mendigar su pan de cada día también, como todo pobre. Recordemos que la pobreza de Cristo en este tiempo fue resaltado en su máximo esplendor. Es así que las órdenes mendicantes van a surgir dentro de la Edad Media, hacia el siglo XIII, buscando dar un giro a la vida religiosa, ¿no? De la vida católica, manteniendo la tradición de las reglas monásticas. Muchas de estas órdenes mendicantes toman los estatutos, las normas de vida de San Benito, de San Agustín, hasta el día de hoy. Por ejemplo, los dominicos, o perdón, los franciscanos toman pues de los agustinos, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? La vida de estos monasterios, de estos clérigos, está basada en el estudio, en la vida activa. También aparecen los clérigos seculares, ¿no? Y ahí también aparece el término clérigos regulares. ¿Quiénes eran los clérigos regulares o quiénes eran los clérigos seculares? Los clérigos regulares eran los religiosos que estaban regidos bajo normas y las reglas de sus constituciones. En cambio, bueno, como los franciscanos, dominicos, carmelitas, agustinos, etc. Y los clérigos seculares sería lo que ahora conocemos los sacerdotes diocesanos. También había órdenes militares, como los templarios, que a la final fue desaparecida, y las órdenes hospitalarias, como los camilos, etcétera, etcétera, ¿no? La orden de San Camilo fue una ayuda muy grande en esta época también de socorrer a la caridad, a los hospitales, etcétera, ¿no? Vemos el surgimiento de estas órdenes a raíz de este problema que decíamos al principio, el problema de la pobreza. Vamos avanzando porque ya nos está ganando la hora.
Las órdenes mendicantes se caracterizan por un estilo de vida mixto, ¿ya? Una mezcla entre la vida contemplativa, la vida de oración, que quiere decir, y también la vida activa, la caridad, ¿ya? Se dedican a la oración, dándole importancia de manera especial a la Eucaristía, al oficio divino, ¿no? Pero a la vez también a la predicación, la evangelización, la educación, entre otras actividades. Van naciendo después órdenes según la necesidad de cada tiempo y de ahí nacen los carismas de cada congregación. Muy bien, queridos chicos. ¿Alguna pregunta aquí, por favor? Hablen o callen para siempre, ¿eh? Porque después ya no me estén llamando. ¿Alguna pregunta? O yo les hago una pregunta. A ver, Janet Lazo, ¿cómo vas con tu trabajo? ¿Ya estás avanzando o no estás avanzando? ¿Has leído algo? ¿No has leído nada? A ver, Janet, deja de acariciar al bebé. No te escucho. Bueno. Bueno. Maribel, ¿cómo te va en tu trabajo? ¿Padre? ¿Cómo te está yendo en tu trabajo? Todavía no lo he empezado, estoy ahí dándole vueltas, pero todavía no he empezado nada. ¿Qué encíclica has elegido? ¿Perdón? ¿Qué encíclicas has elegido? Ahí estaba viendo más o menos, ¿cómo se dice? Ahí no me acuerdo cómo se pronuncia. ¿Qué número? ¿Qué número? ¿Qué número es? La 2 creo que era. La No la 2, tengo ahorita abierta. la Pacem in Terris. Algo así, no, el nombre no puedo Del, del, pronunciarlo. del Papa Juan 23. O paz en la tierra, mejor, ¿no? Ahí te he puesto entre paréntesis de qué trata en 2 líneas cortitas esta encíclica. Muy bien, bien, buena elección. Me va a llamar la atención leer tu trabajo a la luz de este esquema de ver, ¿cómo se llama? De ver, juzgar y actuar. No se olviden de eso, ¿ya? Muy Sí, bien, queridos hermanos y hermanas, muchas gracias. Ya va a ser hora de terminar. Les hago recordar que estamos en la mitad de la clase. Desde los 8 encuentros, ya estamos en el cuarto. Por favor, no se dejen llevar por la flojera. Por favor, venzan la flojera a fuerza de, ¿cómo se llama? De, de que pongan bastante de sí, empeño. Recuerden que ustedes se están capacitando, recuerden que ustedes se están preparando para ser catequistas. Y luego, cuando el Señor los llame, les va a pedir cuenta de esto, ¿no? Sobre todo. Para ser catequista hay que prepararse. En este mundo de hoy se nos pide bastante estar acordes a la realidad en que vivimos. O como dice el apóstol Pedro en su carta, hay que presentar razones de nuestra fe. ¿Y de qué fe vamos a dar razón? Es de esto, de Cristo muerto y resucitado, el querido. Y todos estos cursos que nosotros estamos recibiendo nos va a ayudar para poder dar una catequesis de calidad. Una catequesis, sobre todo, donde el catequista, ustedes, tienen que tener ese encuentro personal con Cristo. Desde allí parte todo eso. Recuerden que ustedes son pequeños pastorcitos, pequeñas pastorcitas, allí en su parroquia donde el Señor les ha llamado a apoyar. Recuerden eso siempre. Todo lo que me hicieron en estos pequeños, me lo hicieron a mí. Eso será la corona de gloria para ustedes, catequistas. Por eso es esta formación y todo lo demás, incluso hasta la exigencia. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, ya faltando 3 minutitos para las 9 y ya está dando sueño, pues conmigo será hasta la próxima. Entonces que el Señor me lo bendiga a cada uno de ustedes, a portarse bien y en sus oraciones que nunca deben faltar, pues recen, oren por este padrecito que pues esta vez no quiere hacerle sufrir en el curso, algo facilísimo,
se le estamos poniendo, ¿sí? Pero hay que aprovechar a lo máximo. Muchas gracias por su atención. Pues conmigo sería hasta la próxima. Paz y bien. Saludos desde la parroquia de Quillazú. Gracias, Padre. Buenas noches. Gracias, Padre. Buenas noches con todos. Buenas Ya, noches. gracias. Gracias, padre. Buenas noches. Padre. Buenas noches con todos. Hay una pregunta que me llamó la atención. Padre. Buenas noches. Ajá. Yo respondo a la última pregunta que han puesto. ¿Cómo se llama? Lo que han recibido gratis, denlo gratis. No se cobra. Ya no se cobra. Más bien de lo que se quiera hacer que las personas tomen conciencia de que la iglesia también tiene sus necesidades y que por voluntad nazca. Yo doy gracias a Dios. En mi parroquia anterior en Otzapampa y ahora donde estoy en Quillazú, la gente son muy generosa. No se pone un estipendio para las misas ni nada, sino que dan soporte voluntario. Hay la señora Maribel, que ha sido nuestra secretaria en Otzapampa, lo sabe muy bien, ¿no? Porque cuando uno da con alegría, Dios bendice bastante a esa persona, más que cuando da tacañamente, roñosamente, hablando, diciendo que es muy caro, que esto, que lo otro. Porque los dones de Dios no tienen costo. Y en eso también está la Eucaristía, ¿no? Lo que nosotros aportamos, lo que podemos dar, es algo que nace. Si yo doy un sol, pues lo doy con corazón. Eso es lo más importante. Muy bien, chicos y chicas, cuídense. Conmigo será hasta el próximo martes. Nos vemos, cuídense.